bien, ¿y vos? Muy bien, qué lindo verte por acá, aunque sea. Sí, aunque sea por acá nos vemos. Sí, sí, sí. Qué buena idea que tuviste con esta conversación. Ay, sí, es que vos sabés que la andamos necesitando, me parece, esta conversación. Sí, yo creo que este contexto tan particular que estamos pasando y atravesando, viste, como que nos va generando un par de dudas en relación a la práctica profesional y en relación también a esto del acompañamiento a pacientes y a familiares. Entonces me parece que está bueno que sea algo que podamos charlar con el resto de, incluso de profesionales que también tienen dudas, cómo se hace, qué es esto de la teleneuropsicología, y me parece que está en ese sentido bastante copado que podamos abrirlo a charlar, ¿no? Y a compartir qué nos está pasando también como a cada uno y en su situación particular. Sí, tal Así que cual. Sí, me parece interesantísimo, porque bueno, más allá de que sabemos que es una situación que está atravesando a todos nosotros, esto de la pandemia y la cuarentena, también volver a hablar de la neuropsicología, que son como nuestras pasiones y de las complicaciones y que tenemos en la vida cotidiana para poder trabajar, o sea, el teletrabajo, la teleneuropsicología, la teleneurorehabilitación, las complicaciones que surgen día a día y cómo nunca antes utilizamos nuestros propios lóbulos frontales para resolver problemas inmediatamente, exactamente. constantemente. Sí. Es adaptación constante, a cada minuto. A cada minuto, con la incertidumbre de que siempre se puede caer internet y que siempre todo puede salir mal y fallar, y sin embargo, bueno, a seguir adelante y tratar bueno, de que nada, de que podamos seguir trabajando con nuestros pacientes, que podamos seguir haciendo nuestras tareas en cuanto a la formación, la formación, la parte académica, o sea, la parte de clínica. Bueno, también creo que es una gran oportunidad, o sea, dentro de lo malo es una gran oportunidad y ver cómo podemos empezar a transformarnos, ¿no? Ujú, exactamente, sí. Y la cuestión es adaptativa y la flexibilidad, ¿no? De ir como, bueno, cada cosa es una incertidumbre, también esto de la teleneuropsicología y demás, el delay que hay en las respuestas y en las conectividades, que no son el cara a cara en los tratamientos y Sí, demás, y eso también genera, también a nivel de lo que pasa en cada casa, ¿no? En cada familia en particular, qué es lo que ocurre en cada contexto a nivel sistémico de cada paciente, ¿no? Con la complicación que incluso, digamos, estamos aislados y por ahí la mayoría de los pacientes con los cuales nosotros trabajamos en adultos son de población vulnerable y en riesgo para esta pandemia. Que eso tal también nos cual. presenta como un doble desafío Sí. importante, que es como esto de, bueno, también limita bastante en ese sentido. Así que yo creo que es momento de repensar. Sí, a mí me parece que por ahí estaría como bueno conversar en este tema de lo que la percepción, ¿no? Que uno conversando con los colegas, la sensación de esta como cuestión de adaptación que tenemos que hacer y los obstáculos, ¿sí? En la rehabilitación que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es esto de hacer rehabilitación neuropsicológica a través del celular, a través de una computadora, que era algo que no lo teníamos ni pensado hacer, que quizás en algunos países está como más ágil esto, pero que quizás nosotros tenemos más una perspectiva de trabajar incluso de manera ecológica bastante importante, ¿sí? Entonces por ahí, bueno, es el desafío de los profesionales en este contexto, ¿no? Bueno, mira, vamos a separar tu pregunta en dos cuestiones. Uno, digo, el proceso bueno, la neuropsicología, ¿no? Si uno intenta dividirla, como la podemos dividir en dos partes, una parte es la de diagnóstico y evaluación, que por ahí es la que yo actualmente me dedico más, es decir, Ujú. tanto en INECO, habitualmente los diagnósticos cognitivos los hago yo y la doctora María Roca, y después el otro, por ahí el otro compartimento sería la rehabilitación, ¿no? Entonces te voy a hablar un poquito de cada uno de ellos en ese contexto. Dale, buenísimo. Empezando por el diagnóstico, que es algo que por ahí nos apasiona a todos los que hacemos neuropsicología, que muchas veces, casi todos mis alumnos en realidad se apasionan con el entendimiento del cerebro y con poder descubrir qué es lo que está pasando en el cerebro de la otra persona, para después generar esta herramienta que es cómo lo vamos a ayudar a través de la rehabilitación. Y quizás la teleneuropsicología y la evaluación a través de la tecnología
como bien dijiste vos, en Argentina no estaba muy desarrollado. Es decir, nosotros estábamos muy acostumbrados al cara a cara, a generar además cada vez evaluaciones que fueran lo más ecológicas posible, es decir, que estuvieran en el contexto del paciente. Ya no nos servía tanto el laboratorio, es decir, nuestro propio consultorio, que queríamos ir a mirar cómo funciona esa persona en su vida cotidiana. Y de repente nos encontramos con que lejos de buscar evaluaciones más ecológicas, donde nos insertemos en la realidad de nuestros pacientes, tuvimos que directamente pasar a una conversación vía Skype o vía cualquier plataforma tecnológica. Si querés que yo te voy a echar mi propia experiencia. La verdad es que con el susto que uno primero tiene, pensando que esto va a ser, están acostumbrados los argentinos además, ¿no? O sea, con esta sangre que tenemos del contacto tan directo con nuestros pacientes, del saludo, del abrazo, de poder no solamente evaluarlos cuantitativamente, es decir, cómo le van los tests, sino que para nosotros hay todo un contexto que uno evalúa desde que lo va a buscar a la sala de espera, desde el contacto visual, cómo se desempeña yendo hacia tu consultorio, cómo se sienta. O sea, hay un montón de cuestiones que para nosotros eran fundamentales y creo que también tenemos también esta sangre latina que hace que nos guste realmente ese abrazo y ese contacto muy cercano. Por lo cual, lo primero que por lo menos a mí me sucedió fue, wow, ahora sí que esto va a ser complicado, porque cómo vamos a evaluar, no solamente nos perdemos de todos estos detalles, sino que además, como bien dijiste vos, nuestra población adulta mayor tiene podría tener, no todo el mundo, pero tienen algunas limitaciones con respecto a la tecnología, ¿no? Entonces, lo cierto es que todo esto parece haberse caído cuando uno prueba nuevamente, ¿no? Cuando uno dice, bueno, me parece que es hora de primero rápidamente, como hemos hecho todos, buscar bibliografía acerca de cuál es la validez de las pruebas dentro de la teleneuropsicología. Hemos participado de algunos webinars, hemos leído bibliografía y lo cierto es que especialmente en Estados Unidos existen muchas pruebas validadas y que muchas pruebas neuropsicológicas tienen una correlación muy alta con los resultados de las pruebas en vivo, ¿no? Por lo cual que uno podría deducir que gran parte de la batería que utilizamos frecuentemente tiene una validez relativamente confiable. Sí. Que no es lo mismo, y de hecho hay guías neuropsicológicas americanas, guías específicas de teleneuropsicología, que ya algún día, uno de estos días en Instagram se las voy a compartir, pero esas guías justamente lo que dicen es, las pruebas tienen alta validez, alta confiabilidad, y aunque no es lo mismo y uno tiene que reportar que está haciendo una evaluación vía teleneuropsicología o vía diferentes plataformas, uno poniendo eso y con un consentimiento informado desde del paciente que está realizando este tipo de evaluación, más un contexto preparado para la realización de la misma, que ahora yo les voy a contar cómo es, uno puede tomar y mandarse a hacer la evaluación neuropsicológica. Lo cierto es que así empezamos nosotros hace ya más o menos un mes, tratando de ser lo más rápido posible para adaptarnos a este cambio, que es una característica de la gente resiliente y de las instituciones resilientes, que no es fácil, con un alto costo. Pero ventaja, nosotros somos resilientes, sí, en eso yo creo que sí. Sí, lo somos, estoy segura. Es nuestra fortaleza como argentinos probablemente y por haber, yo creo que, no sé, históricamente atravesado diversas crisis de diferente tipo, ¿no? Pero adaptarse rápidamente al cambio, dejar de perderle el miedo digamos, a esta modalidad, y así comenzaron mis evaluaciones online. Como yo les decía, hay algunas recomendaciones que son muy importantes para hacer, y que conllevan al principio un poco más de tiempo, ¿no? Un llamado telefónico previo, una preparación del ambiente. Son recomendaciones que hace, de hecho, la Asociación de Neuropsicología Americana, recorrer con el paciente el ambiente en donde va a ser evaluado para evitar distractores. Luego, por ejemplo, quitar la cámara donde el paciente se ve a sí mismo, ¿no? Para que esto sabemos que es un gran distractor. Recordemos, yo ahora ya estoy más acostumbrada y te miro directamente a vos, pero al principio en todos estos Instagram Lives uno se mira a sí mismo y cómo está el pelo y le parece extraño
verse a uno hablando, porque en realidad no es natural. Nosotros cuando yo hablo con vos, Flavia, te miro a vos, miro tus ojos, miro tu gestualidad, pero no veo la mía. Ahora, la mía está acá, ¿no? Por suerte ahora está llena de comentarios ahí, así que no me veo directo, pero si uno se mira directamente a la cámara, que los pacientes lo hacen, se distraen, por lo cual esto es un gran distractor para la neuropsicología. Entonces, uno de las recomendaciones es definitivamente que ellos que no se vean a sí mismos, y bueno, y el aprendizaje del uso del Zoom o del Meet o lo que fuere. Lo cierto es que las evaluaciones son yo me siento muy conforme, tengo que decirlo. Por supuesto, cada vez estoy adaptando nuevos materiales para poder tomar toda la batería que tomábamos. Tiene altísimos beneficios. Realmente la calidad de ver al paciente como lo vemos a través de estas plataformas hace que uno pueda ver la gestualidad, que uno creería que no es lo mismo. Y sin embargo, vos sabrás que uno puede perfectamente bien ver bien si el paciente se siente bien, si el paciente está sorprendido, podemos ver la emocionalidad, la gestualidad. Por supuesto, perdemos del cara a cara algunos detalles que probablemente sean importantes, pero lo cierto es que, de hecho, hasta los pacientes se sorprendían, y a mí me pasó este último tiempo, que muchos se sorprendían de lo bien que podían verme a mí y podrían repetir la lista de palabras y me escuchaban perfecto. Es decir que siempre, por supuesto, sujetos a la conectividad bendita, que hoy la necesitamos, lo cierto es que realmente se puede trabajar muy bien. Y yo, tanto, bueno, INECO y mi persona, realmente nosotros queremos fomentar el uso de la teleneuropsicología porque creo que, como bien comentamos previamente vos y yo, es una gran oportunidad. Es una oportunidad para dar un salto que por ahí no estábamos preparados ni estábamos queriendo hacerlo tan rápidamente con ciertas resistencias y que sin embargo hoy creo que llegó para quedarse. Es decir, esto cambia un poco el paradigma de cómo nosotros evaluamos habitualmente. Exactamente. Sí, plantean, vos sabés que en la última visita de María Roca, cuando vino acá a Córdoba el año pasado para dar el workshop sobre los desafíos para la psicología y las neurociencias, justamente conversábamos en esto, ¿no? Cómo nosotros por ahí con este tema que incluso ya estamos hablando de inteligencia artificial en el mundo y demás, cómo por ahí estamos como bastante resistentes a desarrollarnos en lo que tenía que ver con las pruebas informatizadas. Y nos ha planteado como el desafío de, bueno, ahora es el momento de hacerlo, no lo podemos postergar más y es el momento de empezar a hacerlo para adaptarnos y para poder evaluar a los pacientes, incluso para el tratamiento también. Y esto, como vos decís, ¿no? Implica un antes y un después. Yo creo que esto va a transformar a nuestras prácticas ya de manera significativa. Sí, yo creo que va a ser... Sí. No, sí, creo que va a ser así, como vos lo decís. Probablemente, justo hoy estaba hablando con una persona que me hablaba del blended, ¿no? Como de la combinación de factores, ¿no? Yo creo que probablemente seguiremos atendiendo a algunos pacientes en forma presencial, pero también vamos a tener la posibilidad de atender a pacientes que no pueden ser atendibles de otra forma, ¿no? Y eso también va a terminar con algunas inequidades que sabemos que existen, donde personas no pueden si pueden acceder a Internet, digo que eso va a ser fundamental, ya no van a necesitar viajar para hacer una evaluación cognitiva, para ayudar a hacer un diagnóstico importante. Por lo cual, creo que esto sí llegó para quedarse, creo que tenemos que formarnos. Nosotros, si Dios quiere, la primera semana de junio, primera semana de junio ya digo que no, será sí, falta demasiado poco, pero bueno, en breves, no sé, en un par de semanas probablemente hagamos con May Roca este webinar sobre teleneuropsicología y teleneurorehabilitación, que creo que va a ser interesante porque creo que todo nuestro campo de la neuropsicología tiene que animarse a dar este paso porque no vamos a volver para atrás nunca más. Digo, esto ya está, ya es, como decías vos, es un cambio cualitativo. La teleneurorehabilitación a nosotros también nos trajo ciertas complicaciones, algunas alegrías, pero algunas complicaciones también. Por ejemplo, y son las limitaciones que nosotros vamos a tener que sortear.
el trabajo en grupo, por ejemplo, ¿no? Que nosotros hacemos fuertemente en INECO, trabajamos Sí. con pacientes con deterioro cognitivo, que sabemos que hay un beneficio muy importante del trabajo grupal y, bueno, y ya el hecho de trabajar con una población, o sea, el tipo de población que es deterioro cognitivo o Alzheimer, más la plataforma que utilicemos, más lo grupal, y volviendo a entender que nos sucede acá a nosotros constantemente con el uso de las plataformas, con respecto a los turnos del habla, Sí. la conectividad, el que no se escucha bien, el levantar la mano. Algunas plataformas tienen la manito para levantar la Sí. mano, pero hay que aprender a usar la manito y hay que aprender a encontrar el momento justo para poder participar en una sesión con un grupo donde todos tienen estas características, este perfil de deterioro cognitivo o de dificultades cognitivas que hace que sea un poco más complejo. Por lo cual, todo lo relacionado con adultos mayores, con patologías cognitivas, aunque el desafío de la evaluación yo lo he transitado con mucho éxito, porque quizás algo que no les dije, que cuando los pacientes adultos mayores con ciertas dificultades cognitivas inicialmente se resisten a utilizar estos métodos para ser evaluados, y después de un llamado telefónico, una explicación, a veces están solos, no están con sus hijos, por lo cual uno tiene que guiarlos a la plataforma y cómo hacerlo, y encontrar nuestra cara y encontrar el link. Pero Sí. cuando lo logran, el desafío que fue enorme se transforma en una lluvia de agradecimientos y en un feedback tan positivo de haber logrado una tarea cognitiva, porque es una tarea cognitiva Exactamente. de alta demanda. Entonces eso sí que es ecológico también, Sí, ¿no? exactamente. Sí. Y hay cosas muy interesantes en las evaluaciones. Yo le comentaba a algunos de los médicos, por ejemplo, pacientes con enfermedades psiquiátricas, jóvenes, que son tremendamente rígidos y que tienen ciertas características de personalidad, pero por ejemplo, cuando a mí se me cae la red o se me tuve un problema con la computadora, el paciente me guió a mí en cómo lograr reiniciar mi computadora y, y eso no hubiera pasado nunca, y los médicos no lo podían creer, porque decían, ¿cómo puede ser que esas habilidades se plasmaron frente a una situación que sí es ecológica, ¿no? Súper Y que por ahí, ecológica. súper ecológica, y que eso habla Súper. mucho más de tomarle un Wisconsin al paciente y que no le dé bajo el Wisconsin, por lo cual hablamos de fallas en la flexibilidad. Entonces, Exacto. vamos a tener que ir aprendiendo, y yo estoy aprendiendo en este último mes un montón de componentes que de otra forma no lo hubiéramos accedido. Tenemos que lograr superar nuestro propio desconcierto, incertidumbre, angustia y ansiedad porque las cosas no sucedan como uno quiere, acompañar a nuestros pacientes en este camino mientras en el tránsito hasta que empezamos la evaluación, pero en mi caso hasta ahora habré hecho unas 15 evaluaciones en este último mes, todas han sido muy exitosas en cuanto al material cualitativo que uno puede adquirir a partir de la realización de la misma, y Sí. además adquiriendo y logrando un perfil cognitivo que ayuda al diagnóstico o al reacomodamiento de la rehabilitación, ¿no? De los objetivos de la rehabilitación. Bueno, ahí volví a evaluación, que por ahí es lo que más me apasiona, pero volviendo ahora a Sí. rehabilitación, Les eh, encanta, Val. Que esto también uno lo conversa con los colegas en el sentido de, bueno, de aprovechar esta instancia también para generar herramientas que sean más ecológicas y que sean más representativas del funcionamiento. Porque vos, de repente, si bien no estás haciendo la evaluación cara a cara o la rehabilitación, es una instancia donde vos estás y el paciente está en su contexto, está con su dispositivo, está en su casa, está con su ambiente más cotidiano y diario de todos los días. Entonces, también como aprovechar esto para potenciar aquello que a veces nosotros que decimos, ¿no? Bueno, el consultorio es una situación experimental, no deja de ser experimental. Entonces ahora es la instancia en la cual podemos aprovechar para que sea más ecológico que nunca. Si bien tal con esta cual. cuestión que hay un dispositivo de por medio, Ujú. pero es una buena oportunidad tanto para las evaluaciones como tiene, como vos decís, tiene muchísimo más valor la capacidad de resolución de problemas que te esté ayudando el paciente a vos que la herramienta que vos hayas podido tomar. Exacto. Bueno, y volviendo a rehabilitación, y las limitaciones más grandes estuvieron vinculadas, como te decía, con algunos grupos de pacientes, principalmente adultos mayores y con deterioro cognitivo,
que creo que vamos a ir sorteándolos de a poco, trabajando en forma individual para entrenarlos previo a unirse a un grupo. Y lo estamos haciendo fuertemente en INECO para que ellos puedan recuperar ese espacio, porque se extrañan entre ellos, quieren saber cómo están. Son justamente el grupo que tiene mayor riesgo, son el grupo que va a estar aislado o en cuarentena durante más tiempo, por lo cual es un grupo para el que hay que pensar acciones específicas, porque lo van a necesitar. Y además es un grupo que no solamente tiene el riesgo del COVID, sino que tiene el riesgo de que el aislamiento afecte su ánimo y el ánimo y el aislamiento y el ánimo afecte su cognición mayormente. Entonces, hay muchas aristas por las cuales tenemos que trabajar y tenemos que lograr dispositivos que sean adecuados para ellos, ¿no? Hemos tenido, tengo que serte sincera, hemos tenido experiencias diversas, como por ejemplo pacientes que solamente han querido recibir un cuadernillo y trabajar solos porque no pueden trabajar en una plataforma, porque no se sienten cómodos, porque no tienen quien los ayude y los acompañe. Hemos tenido pacientes que hemos hecho una combinación de un cuadernillo y un llamado telefónico, ni siquiera al celular, sino al teléfono de la casa, y sentarse y trabajar. Hemos tenido que adaptar todos nuestros métodos. Hemos tenido pacientes, por supuesto, que se han adaptado más fácilmente porque tienen habilidades o porque también viven con alguien o tienen hijos que los ayudan a conectarse a las plataformas y han podido entonces aprender ya y sentirse muy airosos de haber sorteado estas dificultades y hoy en día poder tener una conversación como la que estamos teniendo nosotros. Así que la población es diversa, las reacciones son diversas y nuestra capacidad de adaptación tiene que ser infinita. Infinita. Sí. Jóvenes, los pacientes con enfermedades psiquiátricas, pero que están muy acostumbrados a trabajar con tecnología y por lo cual grupos de pacientes con esquizofrenia, con trastorno bipolar, pacientes depresivos. Digo, hay grupos de pacientes que han funcionado relativamente bien, que se sienten cómodos, algunos se sienten hasta demasiado cómodos y uno dice, bueno, después volverán ¿Después cómo será? Después cómo será, y bueno, y tendremos que ir sorteando esas dificultades en ese momento. Pero bueno, la rehabilitación es un punto que es clave. Nosotros hemos logrado una tasa alta de pacientes que pasaron, digamos, de la rehabilitación habitual en nuestra institución a el online, pero fue todo un desafío. Hicimos cuadernillos instructivos y tutoriales para mandarles a los hijos y hemos trabajado mucho para que esto suceda. Mucho trabajo extra, por supuesto. Yo digo, así como los docentes no pueden más, los neuropsicólogos también están trabajando, especialmente quienes hacen rehabilitación. Nuestro equipo, yo me saco chapó porque realmente están trabajando muchísimo. Para cada sesión hay que preparar muchísimo más el material y trabajar un tiempo antes para que el paciente pueda conectarse, un tiempo después para, bueno, más el feedback con el familiar. O sea, hay mucho trabajo extra, pero como te decía, hemos logrado algo que para mí es muy importante, que los pacientes que tienen ciertas patologías no dejen sus tratamientos, ¿no? Porque sabemos de estas olas, del típico gráfico de las olas, independientemente de la primera y la segunda ola, tenemos la tercera ola, que son las enfermedades o los pacientes con discapacidad, que tienen alguna discapacidad crónica o una enfermedad crónica que tienen que tratarse, porque si no, esto es un problema grande. Y la cuarta ola, que es la salud mental, ¿no? Que ya sabemos. Exactamente. Y como la importancia de la continuidad de los tratamientos, que eso también fue como un cimbronazo, ¿no? En esta primera parte, cuando fue el aislamiento, la incertidumbre de, bueno, qué era cómo hacer, qué hacer, cómo adaptar y demás. Y esto, el objetivo de darle continuidad, porque la rehabilitación se basa en el sostenimiento diario de la demanda cognitiva, sobre todo contemplando las realidades de cada uno de los pacientes que a veces están capaz que muy solos o que se quedan mucho tiempo solos en sus casas y demás, y cómo es importante la estimulación cognitiva y que no se caiga la rehabilitación, que no se caiga el tratamiento per sí y no se aíslan más de lo que ya, digamos, implica este contexto, ¿no? Eso yo creo que ha sido quizás el punto más crítico. Eso es muy importante, creo que tenemos que seguir trabajando y por lo menos en el ambiente de la neuropsicología, haciendo hincapié en la relevancia y la importancia que tiene el mantenimiento de los tratamientos.
no solamente por su impacto cognitivo, sino por su impacto más sobre el ánimo del paciente, ¿no? El dejar un tratamiento no solamente dejan, digamos, de entrenar o activar ciertas áreas cerebrales vinculadas con nuestras funciones cognitivas, sino también dejan de tener un contacto con su terapeuta y con una comunidad que ellos están acostumbrados, por lo cual también nosotros hemos visto, y yo en varias evaluaciones he tenido que evaluar pacientes que han tenido un importante deterioro en este último tiempo relacionado con el aislamiento, porque quizás tienen, o sea, una hija que cada tanto las va a ver, pero están mucho tiempo solos, no pueden organizarse bien sus rutinas, o sea, hay una serie de cuestiones que suceden que son terriblemente importantes y que cuando uno mantiene de alguna forma el tratamiento de rehabilitación ayuda a la organización general de la rutina del paciente. No es solamente el rato que está con nosotros, sino que nosotros monitoreamos si estás realizando las rutinas correspondientes para la persona de determinada edad, ¿no? Exactamente, sí, eso es importante, los organizadores en cuanto a las horas de sueño que tienen, las horas de las comidas y demás, que Exacto. es un punto crítico también, ¿no? Y Tere, tengo una consulta en relación a el impacto, sabemos que el impacto emocional es importantísimo en el proceso de rehabilitación. ¿Ustedes han hecho algún relevamiento respecto de cómo ha impactado o cómo están sintiéndose los pacientes en relación a este contexto de aislamiento, al no ir, porque también eso implica, ¿no? El ir, el prepararse para ir a, en este caso, a INECO, el contactar a la gente, a la secretaria que está esperándote y demás, que es relevante, digamos, para ellos. ¿Han visto si hay algún impacto significativo? Mira, no tenemos, De... hemos hecho 2 encuestas, pero no específicas de nuestros pacientes, sino poblacionales, ¿no? La primera encuesta, igual te cuento mínimamente, la primera encuesta la hicimos a 10 días del aislamiento y contestaron 14.000 personas. Y lo que nos encontramos es que el 50% de la gente que correspondió tenía síntomas de ansiedad, 50, o sea, la mitad de la población. Tenía síntomas de soledad, se sentía solo, no importaba con quién estaba viviendo, o sea, podían tener 4 o 6 personas en la casa, igual se sentían solos, y 1 de cada 3 tenía síntomas de depresión importantes. Esto ahora justo está corriendo la segunda encuesta, que es a 60 y pico de días de aislamiento, probablemente esto cambie, vamos a ver para qué lado. No quiero ser aguafiestas, pero bueno, veremos a ver qué sucede. Realmente creo que hay algunas cuestiones que, como yo digo, nos hemos adaptado por ahí, entonces algunas cuestiones pueden modificarse, pero los síntomas de depresión son síntomas o son signos, ¿no? Pero probablemente se mantengan, o sea, y es difícil pensar que nuestros pacientes no estén sintiendo cosas similares, ¿no? Nosotros teníamos, probablemente todavía no tengamos los datos, pero sí tenemos una encuesta que le hemos hecho y que cada terapeuta hace a su paciente para ver cuál fue el impacto, y cuando analicemos los datos te los voy a compartir. No creo que sean no creo que sean muy diferentes, pero vamos a ver, porque también por grupo etario los números cambian. De hecho, en esta encuesta poblacional, contra todo pronóstico, los adolescentes fueron los que peor puntuaron, fueron los que les estaba costando más esta cuarentena, la gente joven, que sentía que chicos de 18 a 24 era ese grupo, porque la encuesta fue de mayores de 18, y ellos sentían, por lo que revelan los datos, que, claro, era una población que no estaba en riesgo y que estaba entre 4 paredes y un cerebro en desarrollo y además desesperado por sociabilizar, así que ellos han sido realmente como complicadísimos. Y yo creo que ahora cuando tengamos los resultados actuales, esto sí se va a exacerbar en ese grupo, porque ese grupo está desesperado, ¿no? El grupo de adolescentes. Sí. Pero bueno, está bueno lo que vos decís. Cuando tengamos algún dato preliminar te lo voy a compartir, porque creo que va a ser interesante. Exactamente, exactamente. Bueno, Tere, ¿cuál es la modalidad que usan ustedes para hacer la rehabilitación? ¿A través de plataformas como Skype? ¿Cuánto duran las sesiones? ¿Hay una modificación en la duración de las sesiones?
que son por ahí cuestiones que a los profesionales les interesa como bastante en el cómo hacer. Bueno, tiene que durar 1 hora, tiene que durar 45 minutos. Sí, nosotros Una las cosa con usamos, familia por ahí para que nos ayude, pero no tanto. claro. Eh, Mira, dependiendo, por supuesto, cada paciente es un mundo, ¿no? Porque depende de la patología, el grado de autonomía, bueno, hay un montón de características que cambian al contexto, pero en términos generales las sesiones duran 45 minutos en general. En los adultos mayores son un poco más cortas en esta modalidad porque es bastante cansador, vos sabrás, nos pasa a sí, todos, que no es lo mismo que el cara a cara, el cansancio es no. bastante mayor. Así que duran un poquito menos. En general les pedimos al familiar que acompañe al paciente en los primeros minutos de la consulta, después les pedimos que se retire una vez que vemos que todo funciona bien. Y cuando termina la consulta, les pedimos al familiar que haga como la despedida, o sea, que venga, que apague la computadora, o sea, todo lo... En general eso en los adultos mayores. En los jóvenes, por supuesto que todo esto, de más está decir que no quieren que participe nadie, son completamente autónomos. Y los jóvenes, las sesiones duran 45 o 50 minutos siempre. Ujú. En, en los grupos, como te decía, que son los grupos que nos generan más complicaciones, que son los de adultos mayores, hacemos las sesiones bastante más cortas. Estas pueden durar alrededor de media hora, con turnos muy estipulados para el habla, para cada uno de ellos. Estamos inventando diferentes formatos, por ejemplo, de compartirles una pantalla roja cuando no tienen que hablar, ponerles una pantalla verde, o sea, todos una serie de símbolos y de estrategias que tenemos que generar para con el grupo. Y para los que no pudieron o perdieron la conectividad, el resto del tiempo del grupo, o sea, el tiempo restante que el terapeuta tiene dedicado a ese grupo, se conecta con aquellos que no pudieron entrar a la plataforma. Así Bien. nadie se queda sin trabajar, pero bueno, lo ideal es que si están todos conectados, podamos intentar tener una sesión normal, entre comillas, de 45 minutos. No Bien. más de eso, ¿no? No Eh, más. las evaluaciones, olvídate que las hacemos en 1 hora y media, tal cual, las hacemos en INECO presencial. Ujú. Yo no he visto ninguna dificultad en ese sentido, por lo menos en los pacientes que yo he evaluado. Los Bien. Ns ahora son mucho menores a nuestros Ns habituales de la evaluación después de 15 años de evaluar. Imagínate que ahora estoy hablando de 15 pacientes, pero bueno, no hay muchas modificaciones en cuanto a la evaluación. La rehabilitación creo que tiene que ser más flexible, dependiendo del caso, ¿no? Bien, excelente. Bueno, acá nos preguntan, bueno, en realidad, ¿cómo es la modalidad que utilizamos? Bueno, después preguntan sobre la neuropsicología con niños con autismo, con diagnóstico de autismo, que no es el área de expertise este, tuya, pero por ahí, digamos, eso también es una temática bastante particular, ¿no? Que se ha contemplado incluso a nivel nacional en las medidas se lo mencionaba eso, ¿no? El contexto de aislamiento y demás en el autismo es bastante particular. Sí, bastante particular, complejo, es cierto, no es mi área de expertise, digo, yo trabajo con adultos, por lo cual, pero sí entiendo que nuestro equipo de niños ha tenido que generar una serie de modificaciones y no es muy sencillo el trabajo con niños autistas en esta modalidad, ¿no? La verdad es que no, debería preguntarles a ver cómo viene la Sí, experiencia, pero imagino que eh, comparado con, digamos, la capacidad de adaptación que sí, es bastante más complejo. complejo. Sí, me parece que quizás el trabajo deba realizarse a través de los padres. Si me preguntas a mí, digo, yo no dudaría en trabajar directamente con los padres, dándole indicaciones de cuáles Sí. serían las actividades que deberían realizar mientras dure esto, ¿no? Ujú, y bien pautadas. Exacto. Bueno, después, ¿cómo determinar el grado o el porcentaje del factor de estrés, tensión o la misma fatiga extra que genera la evaluación en esta modalidad y cómo eso impactaría sobre los resultados? El efecto de la fatiga extra por la Sí, modalidad virtual. sí. Mira, yo te digo que no sé si no es un prejuicio más que una realidad. No podemos, la verdad que es difícil decir, como no tenemos una evaluación
eh, test, retest inmediata, online versus presencial, es muy difícil que yo te pueda decir cómo medimos esto. Pero yo lo que sí estoy segura, por mi experiencia particular, es que hay que tener menos miedo del que parece. Los pacientes no veo, o sea, salvo en algunos casos, como les digo yo, que por ahí tienen deterioro cognitivo, que casi no he visto en mi N pequeño, por supuesto en mi experiencia pequeña actual, no he visto pacientes que realmente tengan un estrés demasiado importante y que impacte negativamente sobre la evaluación. No lo he visto. Creo que tengo muchos años de experiencia en evaluación, me siento absolutamente cómoda y también quiero transmitirlo. Creo que hay que ser cautos, pero me siento muy cómoda en que si uno genera ese ambiente y se toma el trabajo, pero yo creo que eso también es modalidad en el cara a cara. Si uno llega al paciente, se siente, lo empieza a evaluar, nosotros siempre generamos, imagino, Fla, El vos también, contexto clínico, sí. exacto, o sea, que se sientan cómodos, preguntarles cuáles son sus dificultades, cuáles son sus temores, porque esto no es solo a través de la computadora. Cuando un paciente se sienta enfrente tuyo a ser evaluado, también pasan muchas cosas y que uno también tiene que generar ese ambiente de comodidad para que esa evaluación sea el mejor reflejo de lo que la persona es, ¿no? Y Sí, teniendo en cuenta, como yo les digo siempre a mis pacientes, que esto habla de hoy, no quiere decir que esto sea siempre así. El hoy a veces está sesgado o teñido por múltiples factores, por lo cual esto no da un diagnóstico fijo y lo va a rotular en algo. Entonces, si uno genera ese ambiente previo, yo no he visto mayores limitaciones y además, mismo en los informes, y eso sí me parece importante, así como dije fuertemente que uno tiene que tener un consentimiento informado y preparar al paciente para este tipo de evaluaciones, que no es lo mismo que cuando viene el paciente al consultorio, también en el informe uno tiene que adecuar el informe escribiendo explícitamente que esto fue realizado de esta modalidad y que los resultados no son exactamente, porque estamos utilizando normativas que son para el para presencial y el no cara a online. cara. Ujú. Exacto, entonces tenemos que dejarlo claro y que entonces el médico que recibe ese informe y ese perfil sepa que puede haber algún tipo de sesgo o puede haber algún tipo de modificación del puntaje, pero que cuando uno mira la bibliografía casi no la hay. Es Sí, decir, los exactamente. puntajes online versus los de presenciales correlacionan fuertísimamente, por lo cual en estas pruebas que son tomables hay modificaciones, por ejemplo, velocidad de procesamiento. Por Sí, supuesto, es diferente porque uno acá lo toma directo. directamente oral, en forma oral, ¿no? Entonces es una modificación interesante, pero bueno, es una modalidad diferente a la que uno utiliza cuando es escrito, por ejemplo, dígitos símbolos. Entonces, esas modificaciones, que igual hay estándares, o sea, si uno busca, encuentra estándares para muchas cosas, Sí. hay que avisarlas, es decir, las tenemos que saber, las tenemos que poner y tenemos que ser cautos. Pero lo cierto es que no hay yo no he visto digamos, un impacto muchísimo mayor siendo una evaluación de este tipo de Sí. teleneuropsicología versus las presenciales. Y como vos decís, también esta cuestión de que uno, bajo esta, yo les digo por ahí siempre que con las cámaras uno no puede disimular demasiado o que todo lo que vos pensás se ve acá, porque uno puede hacer ese feedback incluso más cercano quizás, al estar más atento a la conexión, digamos, de justamente la mirada, la mueca que hice y demás, como ir regulando la sesión misma, ¿sí? De descansar un poquito, de pasar otra tarea y demás, y digamos, en ese sentido como que favorece muchísimo. Acá preguntan en relación a las recomendaciones que podríamos dar para que el ambiente en rehabilitación sea lo más óptimo posible. ¿Qué recomendaciones para armar un ambiente óptimo en rehabilitación a través de la teleneuropsicología? Para mí el ambiente óptimo es el ambiente más cómodo para el paciente, porque en realidad, independientemente de que hay factores externos que ahora se los puedo comentar, lo más importante es que el paciente se sienta cómodo para trabajar con vos. Para mí eso es lo más óptimo. Ahora, las recomendaciones, como les decía, de la Sociedad de Neuropsicología Americana, dice, si ustedes pudieran hacer un rastrillaje de dónde está y de los estímulos que pueden distraerlo, bueno sería, o más allá del rastrillaje, yo creo que podemos conversar con la persona que lo acompaña y chequear si, por ejemplo, que no esté la televisión de fondo prendida, que no haya una radio que esté molestando.
pero el ambiente cómodo y propicio es aquel que tenga menos estímulos. Buen punto el que vos traes igual de, bueno, esto es ecológico, es su casa, es donde ellos viven y es donde ellos también funcionan. Pero bueno, cuando uno está haciendo una sesión de rehabilitación necesita cierta atención, por lo cual hay estímulos que tiene que tratar de evitarlos. Entonces, yo creo que con una conversación con la persona que los acompaña o el propio paciente de bajar el nivel de estímulos ambientales y luego que se sienta lo más cómodo posible. No mucho más, no veo que haya más que eso. Y por supuesto tener los materiales adecuados. Nosotros, Sí. en nuestro caso, la secretaria le envía un listado como de recomendaciones, que tener listo ya el material que va a trabajar, un papel, lápiz, los anteojos, es decir, todo aquello que se necesite para comenzar, que es lo mismo que haríamos en presencial, pero bueno, uno lo tiene que tener arreglado de antemano. Eso está bueno, ese tip está bueno, que por ahí como que uno improvisa a veces. Claro, Eh, no, siempre mandar todo por escrito previo, aparte tenemos que mandarle consentimiento informado, así que uno puede mandarles el exacto. listado de tips para que se prepare. Ujú. Bueno, y acá preguntan, si los test utilizados son los mismos que en presencial y cómo se modificaría el material. Bueno, es básicamente los mismos materiales, pero bueno, uno los tiene que digitalizar porque los tenés que compartir a través de tu pantalla, entonces todos los estímulos se digitalizan, los que son visuales, por supuesto, los estímulos auditivos, verbales, son la lista de Rey, uno es exactamente igual, lo que necesitamos es chequear que el paciente esté escuchando correctamente y viéndonos correctamente, porque también es importante cómo nos ve a nosotros mientras decimos la lista de Rey, por ejemplo. La copia de la figura digitalizada, uno comparte pantalla, el paciente copia la figura y luego presenta, que también esto podría ser una complicación, que tiene que presentarnos lo que copió para nosotros sacar una figura, un print screen, una foto de la propia Sí. pantalla. También funciona perfecto, uno le puede decir tiene que enfocar correctamente, es decir, eh, hay ciertas limitaciones, pero Sí. tengo que serles sinceras que la primera evaluación yo estaba un poco estresada por si algo de esto salía mal, pero lo cierto es que sale realmente bien y si sale más o menos uno le puede decir, mira, no me salió bien la foto, me la volvés a poner, que la enfoco mejor, es decir, no veo grandes dificultades. Otros materiales sí, no se pueden, de hecho no se pueden tomar. El trail making A o B no lo podemos tomar, pero hay unas modificaciones, yo no lo he usado todavía, pero hay modificaciones orales también. Sí, exacto, eso te iba a Y decir, unos que están muy buenos, los están orales. buenos, se pueden sumar cuando uno lo necesita. Muchísimas pruebas del VICE se pueden tomar casi todas, Sí. es decir, todas las de memoria de trabajo, los índices, el índice de velocidad de procesamiento de la información, como te decía, tiene esta transformación y también hay una validación que son a través o sea, es oral en vez de escrito. Ujú. Y bueno, y uno va adaptando así, hay algunas pruebas que no se toman. Yo, por ejemplo, el IFS hago que el paciente, para ver, por ejemplo, las series motoras de Luria, Sí, que tienen que motoras. mirar las manos, lo que hago es que me enfoque en sus manos y yo enfoco las mías. O sea, hay ciertas cuestiones que uno tiene que ir modificando, pero que Ujú. realmente funcionan. Y si me preguntás, si me preguntabas hace un mes, esperemos a que la cuarentena termine y evaluemos a nuestros pacientes, yo te decía sí. Si me escucharas hoy, en mi reunión de Hagamos todo neuropsicología, hagamos todas las evaluaciones que podamos porque me siento muy cómoda con el Sí. informe que puedo dar y con el perfil Ujú. cognitivo. Por supuesto que si el paciente no requiere una evaluación cognitiva, no se evalúa. Ahora, si el paciente necesitamos reformular los objetivos de la rehabilitación, evaluémoslos porque me siento Sí. muy cómoda para poder describir la cognición del paciente. Exactamente, por ahí es el miedo que uno tiene, ¿no? Esto de lo desconocido, de cómo Exacto, transformar. Sí, exacto, exacto. exactamente, exactamente. Bueno, creo que estamos con los comentarios, hemos respondido a casi todas las preguntas que tenían acá los Instagramers. Así que, bueno, y como para ir cerrando, Tere, por ahí esto, ¿no? De, que decíamos, ¿no? Esto va a implicar una transformación importante en nuestra Ujú. profesión, en cómo la hacemos, incluso eh, las transformaciones en cuanto al desarrollo de los test, de las evaluaciones, de que ahora estamos pensando incluso
en cómo armar datos normativos para tomar de manera virtual las pruebas y demás. Yo creo que esto es un antes y un después que también tenemos que aprovecharlo, ¿no? La potencialidad que tiene, esto de decir, bueno, de repente estamos trabajando en la rehabilitación en el contexto más cotidiano del paciente, que es lo que buscamos siempre, su autonomía en la casa, lo más ecológico posible, ¿sí? Y que eso me parece que es lo que está bueno en este momento de empezar a cambiar quizás la perspectiva de nosotros también, más hacia lo positivo, ¿no? Que tiene el impacto de una crisis tan importante como esta. Totalmente. Yo, si me preguntás, yo soy completamente optimista y digo, independientemente de por lo que estamos atravesando nosotros y nuestros pacientes, que no es es una situación realmente atípica, creo que es una gran oportunidad para la neuropsicología, para transformarse, para reinventarse, para pensar en nuevas formas de evaluar, para nada, dar un salto cualitativo, independientemente de que tampoco me gusta decir que esto nos va a transformar y vamos a ser diferentes después de esto, pero vamos a ver, tenemos que haber capitalizado esto y transformado entonces nuestra forma de atención a nuestros pacientes, ¿no? Y digo, en lo personal, por supuesto, digo, uno tiene que capitalizar lo que nos ha sucedido como comunidad general y en lo personal. Ahora, en el campo de nuestro campo de trabajo también, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que, o sea, mi mensaje sería, a las neuropsicólogas sería, a neuropsicólogos sería, animémonos a dar ese paso, seamos cautos, porque siempre hay que ser cauto, respetuoso, digamos, de las herramientas que estamos utilizando, pero a la vez es el momento de transformarnos. Entonces, utilicemos todos los recursos que existen. Hay bastante bibliografía, o sea, hay que buscarla, pero existe bibliografía de la teleneuropsicología. Como les digo, ya pronto los vamos a invitar a un webinar que vamos a hacer con María, donde vamos a compilar toda la neuropsicología que existe, porque me parece que los neuropsicólogos tenemos que aprovechar este nuevo campo para después también que esto sea una fuente de oportunidad para todos aquellos pacientes que no pueden acceder de otra manera, ¿no? Entonces, eso sí me parece muy importante, que vos puedas decir, bueno, desde donde yo estoy y tengo a 400 kilómetros un paciente que no puede acceder a una evaluación cognitiva, y esto se transforma entonces, y para nosotros, por supuesto, también. Así que yo soy de lo más optimista y a todos quienes nos acompañan hoy, digo, quiero realmente transmitirles que es el momento de animarse, que es el momento de hacerlo, que hay que trabajar para que la cosa suceda, no es automático, uno no puede agarrar su evaluación vieja y sentarse frente al paciente, tenés que prepararte, esto es más trabajo, pero bueno, a veces cuando las cosas son más trabajosas también terminan siendo también una recompensa mayor, ¿no? Así que creo, yo los invito a que hagan esto, porque me parece que es el momento de transformarnos. Exactamente. Bueno, Tere, muchísimas gracias por esta charla, la verdad que ha sido súper rica. Hay acá algunos otros comentarios en relación a, bueno, por ejemplo, qué revistas científicas podemos recomendar para neuropsicología, que estén actualizadas. De neuropsicología tenemos un montón de revistas actualizadas, un montón. Revistas, pregunta, perdón, Sí. ¿revistas? Revistas. ¿Cuáles ¿En puedes español? recomendar? En español, sí, seguramente, la mayoría están en inglés. Sí, en español ¿Alguna me en cuesta un español poco más. tienes? Lo cierto es que en español es más complicado, pero existen. Si quieren, después yo le paso a Flavia Sí. algunas de las que yo recomiendo. Nosotros, por ahí ya saben, pero bueno, hemos escrito este último libro de rehabilitación cognitiva, de la teoría a la práctica, que sacamos el Está año muy pasado, bueno. Muy que bueno. sí, justo lo hicimos para recopilar toda la información que existe en inglés y transformarla en español, porque me parece que eso puede ser de gran ayuda. Por supuesto que debe haber muchos más, no sé si tan actualizados, porque nosotros lo que hicimos fue agarrar todo lo que existía en cada una de las en rehabilitaciones particular, y ahora estamos por sacar el segundo libro, así que estamos preparando nuestro libro de rehabilitación 2, que va a ser por casos, así que, pero bueno, hay algunas revistas. Como siempre, la ciencia avanza más en inglés, y eso lamentablemente para nosotros que somos hispanoparlantes, pero bueno, yo después en todo caso, o le preguntan a Flavia, yo te las paso a vos, las que yo recomiendo, pero no son demasiadas en rehabilitación, No, lamentablemente. son Ya poquitas lo en sabes. español.
Sí, exactamente. son Bueno, poquitas. Tere, ¿y algún curso que estén por dictar ahora, que se esté por abrir para invitar a Bueno, los seguidores? invito igual a que conozcan nuestra plataforma de Fundación INECO, campusineco.org. Ahí están todos nuestros cursos y tenemos un curso de rehabilitación cognitiva que es actualización en rehabilitación cognitiva, donde hablamos justamente de la tecnología en la rehabilitación y sobre la ecología, o sea, la importancia de la validez ecológica, todos aspectos que se le suman a los aspectos clásicos de rehabilitación. Sí, sí, perdón porque me quedé sin batería. Los dispositivos están como por explotar de tanto uso y Bueno, ahí estaban comentando sobre tu libro sobre adolescencia, que está buenísimo, que está excelente también como un libro para recomendar. Acá es un libro de lectura incluso del preadolescente que en casa, que por ahí qué cambios va a haber. Está bueno decirlo, ¿no? La literatura actualizada que ustedes tienen y en español, que a nosotros nos sirve muchísimo, ¿sí? Con estas, a veces, dificultades de que toda la bibliografía en neuropsicología y neurociencia en general está en inglés. Y bueno, nada, Tere, muchísimas gracias, una genia total. Yo creo que a más de uno les ha servido todo lo que hemos conversado. bueno, un placer, Flavia, un placer. Gracias por la invitación a esta charla y bueno, estamos en contacto como siempre. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por haberse unido y nos vemos prontito.